Muere el escritor y filósofo Noam Chomsky a los 95 años de edad. Tituló la cadena de noticias chilena La Tercera. El también politólogo estaba internado en un hospital en Brasil luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Murió Noam Chomsky. Acompañó Página 12, el principal diario argentino de izquierda. ABC Color, diario número 1 de Paraguay, dijo: murió Noam Chomsky, y lo calificó como uno de los principales pensadores contemporáneos. El célebre filósofo falleció este martes 18 de junio a la edad de 95 años. Reconocido globalmente como el padre de la lingüística moderna debido a sus innovadoras teorías y contribuciones en diversos campos del conocimiento. El cronista comercial de la Argentina hizo lo suyo, NTN 24 de Colombia también, aunque muy pronto descolgó la noticia, y el diario del régimen comunista cubano, Prensa Latina, diario para la audiencia exterior, al fin y al cabo la interior es esclava, sostuvo que falleció a los 95 años, una semana después de haber sido hospitalizado en Sao Paulo. Voz Populi, diario centroderechista español, hizo lo mismo, C5N, cadena televisiva argentina también, lo mismo La Vanguardia de México y la Radio Universitaria de Chile, que lo reconoció como un referente mundial de las izquierdas. Bueno, es curioso porque todos y cada uno de estos medios se han hecho eco de la narrativa, del relato, como diría Chomsky, de la guerra contra la desinformación en Internet, al mismo tiempo que han exaltado o directamente han cooperado con los grupos de fact-checkers orientados, en muchos casos, a generar un discurso oficial, único permitido sobre ciertos temas sensibles, como vimos en la crisis de 2020. ¿Y qué tiene que ver esto con la muerte de Chomsky? Bueno, que Chomsky no está muerto, y ninguno de los colegas se tomó la molestia de chequearlo a fondo. De hecho, recientemente su esposa Valeria Wasserman ha desmentido este rumor que tanta fuerza ha cobrado, sosteniendo que el nonagenario se está recuperando en un estado normal tras su internación a fines del año pasado, y lacónicamente contestó "está bien" a la cadena televisiva ABC. Más allá de la lección de modestia a los medios oficiales, que se han olvidado, por ejemplo, de la buena costumbre de publicar la fe de ratas, vamos a repasar 4 cositas importantes a saber de Noam Chomsky, que sí ha sido un formidable lingüista, pero también un proverbial hipócrita. Y viajemos primero a una noticia publicada un 30 de enero de 2006, hace ya lejanos 18 añitos. La misma se publicó en el Hoover Digest, en el digesto Hoover de la Hoover Institution, y su autor es Peter Schweizer. Se titula sugestivamente Noam Chomsky, capitalista de closet, y dice así: uno de los temas más persistentes en la obra de Noam Chomsky ha sido la lucha de clases. Con frecuencia lo hemos escuchado arremeter contra la masificación de los paraísos fiscales para trasladar la carga del financiamiento del gobierno a la población en general y alejarla de los más ricos. También ha criticado una y otra vez la acumulación de riqueza en fideicomisos familiares por parte del 1% más rico de la población. Dijo incluso: el código tributario estadounidense está plagado de complicados dispositivos para garantizar que los pobres, categoría en la que él sin ningún respaldo científico encuadra al 80% de la sociedad estadounidense, terminen subvencionando a los ricos. Pero los fideicomisos, señores, no parecen del todo malos, puesto que Chomsky, ya en 2006, había puesto ni más ni menos que $2 millones en uno. De hecho, asistió al venerable bufete de abogados elitistas de Boston, Palmer & Dodge, y con la ayuda de un abogado fiscal especializado en planificación del impuesto sobre la renta, creó un fideicomiso irrevocable para proteger sus activos de las fauces hambrientas del tío Sam, que a tantos nos muerde mes tras mes. De hecho, como buen radical socialista, nombró a su abogado tributarista y a su hija como fideicomisarios. Llamó al fondo Diane Chomsky Irrevocable Trust en honor a su otra hija y le transfirió los derechos de autor de sus principales libros, hasta aquella fecha 2006, incluidas múltiples ediciones internacionales. Chomsky ha hecho permanentemente campaña con subir el impuesto al patrimonio, pero él, inteligentemente, hizo todo lo necesario para no pagar un centavo. También aboga por la redistribución masiva del ingreso, pero no la del suyo, que lo sitúa en el 1% de la población más rica. Y según nuestros cálculos, ese fideicomiso ascendería hoy a $5,5 millones. En otras palabras, Chomsky es un gran capitalista. Cuando Schweizer cuestionó a Chomsky sobre su trust, de repente Chomsky comenzó a sonar misteriosamente burgués. Cito: no me disculpo por ahorrar dinero para
para mis hijos y nietos. Claro, Chomsky, no tendrías por qué disculparte. Lo criticable es que quieras condenar a otras personas ricas como tú a entregarle su dinero al gobierno, cosa que tú no haces en lugar de dejárselo a sus hijos, por ejemplo. Y es que esta doble vara de medir es muy buena justamente para mesurar el éxito capitalista de Chomsky. A pesar de su retórica contra las ganancias y contra el lucro, se comporta como un gran empresario que ha hecho de su apellido una marca muy rentable. John Lloyd, en un artículo crítico contra Chomsky publicado en el semanario izquierdista New Statesman, el Nuevo Estadista o el Nuevo Hombre de Estado, lo llama un intelectual completamente propenso a ser mercantilizado, léase a convertirse en un producto mediático más del diverso mercado capitalista, que le ofrece a todo el mundo algo que le pueda gustar, incluyendo a sus enemigos. Y allí su éxito. Y Chomsky no ha sido precisamente generoso en lo que refiere a su trabajo. Cada conferencia en cada universidad, de las que ha dado cientos en los últimos años, la cobra $12.000. Y es más, da testimonio de que los austríacos tienen razón y el valor es subjetivo, eminentemente basado en la demanda y no en la cantidad de horas trabajadas, porque por esas mismas conferencias cobraba $9.000 hasta mediados del año 2001, y a partir de los atentados del 11 de septiembre, que lo hicieron una figura más popular por su visión suspicaz al respecto, comenzó a cobrar $12.000, alegando, por un lado, que la gente estaba dispuesta a pagar más para verlo, y por el otro, que su vida corría riesgo, visto lo visto, cada vez que se subía un avión. Sin duda muy sensato, poco marxista, pero muy sensato. Y si no podía sin escuchar a Chomsky en persona en aquellos años, ningún problema. Su página web ofrecía los clips pagando una tarifa. Se puede escuchar a Chomsky hablar durante 1 minuto sobre derechos de propiedad y te costará 79 centavos de dólar. Paradójico. También puedes comprar un CD con compilados de sus conferencias anteriores por $12,99. Pero el pilar de su negocio eran los libros. Como explica la publicista Dana O'Hare de Pluto Press, todo lo que tenemos que hacer es poner el nombre de Chomsky en la portada de un libro y se agota inmediatamente. Es un superventas. Poner el nombre de Chomsky en la portada de un libro no debe confundirse con la acción de un Chomsky proletario en una nube de humo de tabaco, escribiendo sórdidamente palabra tras palabra y sellando las hojas con el sudor de su frente. No, ya para esa fecha los últimos libros de Chomsky eran fundamentalmente transcripciones de entrevistas televisivas, de conferencias, incluso de algunas de sus clases. Podríamos llamarlo un público multinivel para progres. Chomsky de hecho lo admitió: si miras lo que escribo, artículos para la revista Z o libros para South End Press o lo que sea, se basan principalmente en charlas, reuniones y ese tipo de cosas. Pero soy una especie de parásito, quiero decir, vivo del activismo de otros. Y créanme que estoy feliz de hacerlo. Así fue como comenzó a vender estas publicaciones que tan poco esfuerzo le demandaban en 19 idiomas distintos. Se convirtió en uno de los autores más vendidos en Estados Unidos, Canadá, Alemania, India, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Y todo esto sorprende, no porque a Chomsky le falta talento, que definitivamente lo tiene, es un hombre muy inteligente, sino porque siempre se mantuvo particularmente incisivo contra la propiedad privada. De hecho, ha llegado a decir: cuando se otorgan derechos de propiedad al poder y al privilegio, se puede esperar que sea perjudicial para las mayorías. Esto lo volcó en un foro de discusión del Washington Post y escaló la crítica particularmente contra la propiedad intelectual, criticando a las compañías farmacéuticas por gastarse cientos de millones de dólares en desarrollar medicamentos que no deberían tener patentes desde su punto de vista. Y en esto último, como libertario y capitalista que soy, estoy de acuerdo. Las patentes son criticables porque las investigaciones que han llevado a cierto descubrimiento se realizan a partir de conocimientos universales por los que nadie ha cobrado. Por lo tanto, pretender monopolizar ese resultado es un cepo a la competencia y a otros que pueden descubrir lo mismo o replicar lo mismo sin necesidad de robarle al primer actor. Por eso es necesaria una prebenda estatal, artificial, que no va con el derecho natural a la propiedad privada, para dictaminar la autoría de inventos o experimentos. Chomsky veía los derechos de propiedad intelectual como una suerte de proteccionismo de las élites. Pero ese proteccionismo es malo cuando se trata de otras personas o de otras élites. Porque el señor Chomsky se pone bastante egoísta cuando se trata de defender el fruto de su trabajo. No sería recomendable descargar el audio de uno de sus discursos sin pagar el importe, advierte
mediante su discográfica Alternative Tentacles, tentáculos alternativos. Y cuando se trata de sus artículos, mejor mantén las manos alejadas porque, como reza noamchomsky.info, el material de este portal tiene derechos de autor de Noam Chomsky y sus colaboradores. Ningún material de este sitio puede reimprimirse ni publicarse en otros sitios web sin permiso por escrito. Y por supuesto sin pagar la consiguiente tarifa. Mientras sus seguidores consideran que las ideas de Chomsky son como armas contra el capitalismo, armas contra el sistema, Chomsky lo ve como una oportunidad para obtener más y más prebenda, más licencias, más patentes, más privilegios. De hecho, cobraba $35 la pregunta en simposios paradójicamente titulados como Noam Chomsky, Medios y Democracia, o Noam Chomsky explica el precio de la información en el capitalismo, lo cual ya es directamente orwelliano. Y si bien el hombre ataca y ataca y ataca a la libre empresa, y especialmente a las grandes corporaciones norteamericanas, a la hora de jubilarse del Massachusetts Institute of Technology, donde ha sido un profesor insigne, organizó un plan de retiro bastante sugestivo, invirtiendo en el tramo más alto de las grandes compañías de Wall Street que figuran en el Standard & Poor's 500. Cuando Hoover Institution le preguntó al respecto, él contestó sardónico: ¿qué quieres que haga? ¿Debo irme a vivir a una cabaña en un bosque de Montana? Y es una respuesta retórica bastante interesante, pero le retrucaron que bien podría invertir en empresas verdes o socialmente responsables, recordemos que era el año 2006, y su silencio permite inferir que no lo hacía sencillamente porque no eran las empresas más rentables. Capitalismo ilustrado en los hechos. Recordemos que este caballero festejaba al régimen chavista y, de hecho, en una visita a Chávez en 2009, es Chomsky uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía imperial de la élite que gobierna los Estados Unidos, de la gran maquinaria militar industrial. Dijo que allí, en Caracas, donde los sufridos contribuyentes venezolanos le pagaban el Hotel 5 Estrellas, se estaba construyendo un mundo nuevo, un mundo diferente. Chávez, por su parte, el dictador, recomendó un libro de Chomsky, titulado Hegemonía o Supervivencia, la búsqueda de Estados Unidos para lograr el dominio mundial, ni más ni menos que en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el edificio Rockefeller de Nueva York. Y de hecho esto es curioso, ya lo habían declarado muerto falsamente a Chomsky, lo hizo Chávez. En aquella oportunidad, New York Times consignó que la lamentación de Chávez por haber perdido un ícono de la izquierda americana colocaba al señor Chomsky en un club de luminarias como Abe Bigote y Mark Twain, que fueron declarados muertos antes de tiempo. Casi 20 años después, Chomsky dobla el récord, pero también dobla el récord de su propia hipocresía, porque a partir de que bajó el precio del petróleo, ese petróleo que Chávez le vendía sin ningún pudor a los Rockefeller, los medios internacionales comenzaron a criticar a la dictadura chavista. Es más, comenzaron a llamar la dictadura, recién por 2013, 2014, cuando otros llevábamos años haciéndolo. Y ahí Chomsky, acompañando los vientos de la hegemonía mediática, comenzó a decir que Venezuela era un desastre, que el legado de Chávez se había pervertido, e incluso Maduro lo invitó para que vaya a visitarlo y él lo rechazó alegando que no se sentiría seguro. Seguro estaba, por supuesto, en Boston, que es la ciudad más bonita y probablemente la más selecta y la más europea de los Estados Unidos. Y aquí viene otro detalle, otra joyita más de Noam Chomsky, que nosotros ya abordamos el año pasado cuando salió el reportaje de The Wall Street Journal. Y es básicamente que figura en la nueva agenda de Jeffrey Epstein que salió a la luz. Chomsky fue uno de los contactos que Epstein más frecuentó en 2015 y 2016, los últimos años de su vida, junto al jefe de la CIA, William Burns, la ex asesora de la administración Obama y actual abogada general de Goldman Sachs, Catherine Remler, y el primer ministro israelí Ehud Barak. Y esto llama muchísimo la atención. Ehud Barak declaró al Wall Street Journal que precisamente asistía a las reuniones de Epstein porque podía conocer a personalidades interesantes de lo más diversas, como Bill Gates, el cofundador de Microsoft, como Ariane de Rothschild, actual directora ejecutiva del banco privado suizo Edmond de Rothschild Group, o como Noam Chomsky. A menudo traía a personajes interesantes del arte o la cultura, del derecho o la ciencia, las finanzas, la diplomacia o la filantropía, dijo Barak. Curioso
Curioso que departiesen en la mansión de Epstein en Manhattan, del proxeneta Epstein en Manhattan, Chomsky y Barak, siendo que Chomsky es mundialmente conocido por algo bueno, su defensa de los derechos de los palestinos. Bueno, parece que hasta podemos empañarle esa defensa de los derechos de los palestinos, porque se reunía con un asesino sistemático de palestinos y probablemente también con muchas señoritas de breve edad. Y no solo ello, Chomsky voló reiteradas veces en el Lolita Express, el avión de Epstein, teniendo ya casi 90 años, por ejemplo, para cenar con el profesor de la Universidad de Harvard, Martin Novak, o con el cineasta Woody Allen y su joven esposa Sunji Previn. Curioso que Chomsky, que se caracterizó por criticar y poner en cuestión muchísimas instituciones del mundo moderno, a muchísimos personajes de la esfera política o empresarial, e incluso las narrativas publicitarias, de Hollywood, etcétera, etcétera, no era muy dado a dar explicaciones sobre sus propias incongruencias, porque cuando el Wall Street Journal le preguntó acerca de su relación tan estrecha con Jeffrey Epstein, Chomsky contestó lacónico, como lo haría un buen libertario: "It's not your business. En primer lugar, no es asunto tuyo ni de nadie. Y en segundo, te admito que lo conocía y nos veíamos ocasionalmente". Y además abundó: lo que se sabía de Jeffrey Epstein era que había sido condenado por un delito y había cumplido su condena. Según las leyes y normas estadounidenses, eso supone un borrón y cuenta nueva. Y básicamente está admitiendo que sabía que Epstein era un delincuente convicto, no por cualquier delito, sino por explotación sexual de menores, que es lo que purgó por una corte de Florida en el año 2007. Así que bueno, este ícono de los progres es bastante cuestionable y al parecer, tras haber enterrado a Chávez y a Epstein, está obstinado en quedarse un tiempo más aquí con nosotros en lugar de acompañarlos. Allá él, a mí no me hace la diferencia. Bueno, y aquí que somos abiertamente capitalistas, pero no dependemos ni de gobiernos ni de corporaciones siniestras, te invito a retribuir nuestro servicio periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales, contenido exclusivo para mecenas. Desde 10 te enviamos las noticias periodísticas que utilizamos semana tras semana junto a Nicolás Martínez Laje, y por 25, clases de excelencia sobre diversos temas con un equipo de profesores libertarios coordinados por mí. Por más puedes patrocinar en el canal o elegir temas para documentales. Todo en patreon.com/Nicolás Moraz. También puedes apoyarnos a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o Mercado Pago. Links en la descripción del video y en el comentario fijado. Por último, recomiendo muchísimo mi documental sobre Andrés Manuel López Obrador, que es una auténtica serie, al estilo House of Cards, pero condensada en un solo video de casi 4 horas y 100% basada en la realidad de un criminal común, de un probable fratricida, que llegó a convertirse en el presidente más popular de un país clave como es México, y cuyo ascenso tiene mucho que ver con Podemos, tiene mucho que ver con Juan Grabois, mucho le ha servido a Alberto Fernández, a Gustavo Petro, y ni que hablar a las élites corpocráticas estadounidenses y a los sucesivos mandamases de la Casa Blanca. Y si no me crees, descúbrelo por ti mismo. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.